Agradezco también al ingeniero biomédico y ingeniero físico Miller Arbolega, pertenece a nuestro staff técnico y nos colabora con todo lo necesario para realizar estos seminarios. Espero que esta ocasión sea enriquecedora para todos y podamos seguir con estos seminarios. Hacerles invitación que nosotros realizamos seminarios cada 15 días con los temas de interés. Perfecto. Listo. Bueno, la ponencia de hoy acerca de protección radiológica y gestión de la calidad de medicina nuclear está a cargo del doctor en física, físico médico y oficial de seguridad radiológica del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil, eh, quien se, quien es, como lo mencionó la doctora Cecilia, jefe de la Unidad Técnica de Medicina Nuclear, oficial de la Seguridad Radiológica, secretario de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, y fundador y presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección. Entonces, a continuación, le doy la palabra al doctor Juan Miguel Olaya para que, por favor, nos presente las diapositivas que hoy va a compartir con nosotros y esperamos que realmente saquen provecho de eso, logren obtener la mayor cantidad de conocimientos sobre las actualizaciones que hoy nos van a compartir. Y bueno, en caso de tener dudas, inquietudes, preguntas, por favor nos las dejan en el chat y al finalizar la sesión nosotros daremos respuestas a estas. Listo. Muchas gracias. Doy la palabra al doctor Juan Miguel Olaya. Bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Salvadoreña por la invitación y felicitar también porque el desarrollo de estas actividades ayuda bastante para que incrementemos el conocimiento en protección radiológica en todas las prácticas, ¿no? De lo que estamos hablando de medicina nuclear, de diagnóstico médico, intervencionismo, es decir, de todas las prácticas médicas, en donde es importante abordar estos temas para conocimiento de todos nosotros. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de lo que es la protección radiológica en medicina nuclear y la gestión de calidad. Voy a presentar las diapositivas. ¿Me confirman, por favor, si se observa? Sí, doctor, se lo estamos mirando. Un momentito nada más. Listo, está bien, ¿verdad? No, se dejó de compartir. A ver, déjenme ver qué pasó. Por favor. Voy a apagar esto. Listo. Ahora sí. Ese mensajito que te sale en la parte inferior le das a en ocultar y... Sí, Perfecto. listo. Ahí Listo. estamos, ¿verdad? Sí. Bien, entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que es la protección radiológica y la gestión de la calidad en medicina nuclear. ¿Sí? Bueno, ya me habían presentado anteriormente, soy doctor en física, trabajo como físico médico y oficial de seguridad radiológica justamente en las prácticas de medicina nuclear y radioterapia en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil, desde el año 2012 hasta la actualidad. Tuve la oportunidad también de participar o cumplir las funciones de jefe de la Unidad Técnica de Medicina Nuclear en el periodo 2012-2019, donde conocí bastante acerca de los procesos administrativos que se realizan en la unidad. Me desempeño también como oficial de seguridad radiológica en el Centro Médico de Medicina y Cardiología Nuclear, NuclearMed. Esto es importante mencionar porque este es un centro médico pionero en el Ecuador. Antes había un centro médico de lo que es cardiología nuclear, entonces es el primero y se está dando los primeros pasos en esta temática. Cumplo funciones de secretario de la FRALC actualmente, fundador y presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección. Estoy también en la Asociación Ecuatoriana de Físicos de Medicina y también soy miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Biología y Medicina Nuclear.
Bien, entonces empezamos hablando un poco acerca de la medicina nuclear. Básicamente en esta presentación lo que nosotros vamos a observar es de cierta forma una pequeña introducción a lo que es medicina nuclear, qué es lo que hacemos nosotros en medicina nuclear, ciertas cosas importantísimas que debemos nosotros considerar y cumplir para que no se produzcan eventos adversos, ¿sí? A veces pensamos que hay cosas que no nos van a pasar a nosotros y suelen suceder, entonces hay que todo considerar. Y posteriormente también hablaremos un poco de lo que es la gestión de calidad y les contaré un poco acerca de la experiencia que nosotros tenemos de la implementación de un sistema integrado de gestión de calidad que lo hicimos acá en la institución. ¿Sí? Como todos sabemos, la medicina nuclear no es otra cosa que una especialidad médica que usa radiofármacos con dos fines. El uno es fines de diagnóstico y el otro es de tratamiento. En el caso de los fines diagnósticos, lo que nosotros buscamos es la obtención de imágenes de órganos o cuál es la evaluación de su función, ¿sí? El objetivo justamente es la obtención de información, ¿no? Y para ello las radiaciones ionizantes son una herramienta muy importante. En el caso de los fines diagnósticos de medicina nuclear, nosotros hablamos del uso de decenas de miligrays. En la gráfica izquierda, en la parte izquierda de la gráfica, nosotros podemos observar una gamma cámara. Este es un sistema SPECT doble cabezal que utilizamos nosotros para los procedimientos diagnósticos, ¿sí? Por otro lado están los fines terapéuticos. Nosotros sabemos que hay pacientes que tienen patologías relacionadas con la glándula tiroides, sea de cáncer de tiroides o sea problemas asociados con el hipertiroidismo. Para ello se requiere realizar un tratamiento con elementos radioactivos. Básicamente aquí lo que utilizamos nosotros es el yodo 131 y con ello se busca destruir el tejido, ¿sí? Como tratamiento coadyuvante al problema de cáncer de pacientes o problemas de hipertiroidismo que presentan. Y en este caso nosotros hablamos de decenas a centenas de Gray que se utilizan. En el caso de tratamiento, nosotros podemos utilizar la presentación del elemento radiactivo o en forma líquida o en forma de cápsulas. Nosotros en el Hospital Teodoro Maldonado fuimos los pioneros también, o los primeros que empezamos a usar cápsulas para el tratamiento de pacientes. Y es bastante importante porque nosotros hemos realizado mediciones a este tipo de pacientes y se observa que es mejor, brinda mejores resultados el realizar el tratamiento de pacientes con cápsulas que con la presentación en solución líquida, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una recomendación bastante importante que si nosotros podemos usar cápsulas, habría que hacerlo. Aparte de que se reducen los riesgos de protección radiológica también, ¿sí? En esta gráfica nosotros podemos observar algunos de los nucleidos que se utilizan en medicina nuclear. Vemos aquí el número atómico, el nucleido, el tiempo de vida media, cuál es la energía principal que se emite, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de emisión es? Beta, beta más, fotones, y también cuál es la utilización. Por ejemplo, en PET utilizamos el carbono 11, tiempo de vida media de 20 minutos, ¿sí? En el caso de medicina nuclear convencional, nosotros en diagnóstico trabajamos básicamente es con el tecnesio 99, ¿sí? Y para el caso de tratamiento, trabajamos con el yodo 131 y para terapia del dolor, bueno, no está en esta gráfica, pero trabajamos también con el samario, ¿sí? Aquí les voy a presentar un breve esquema de cómo se realiza el diagnóstico, ¿verdad? En medicina nuclear. En el Ecuador no se producen generadores, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que importarlos. El proveedor que nos provee de este elemento tiene que importarlo de otro país. Entonces, una vez que nosotros hacemos ese trámite de importación, nos llega al centro médico o al hospital el generador de molibdeno tecnesio 99. Una vez que nos llega, después de hacer la recepción respectiva, midiendo los bultos, haciendo las pruebas necesarias de que no haya contaminación, se procede a realizar la elución del generador. ¿Sí? Es un generador de molibdeno. A través de la elución nosotros obtenemos el tecnesio 99 y ese tecnesio tenemos que fraccionarlo. Luego de la elución se realiza el fraccionamiento en donde nosotros vamos separando las dosis que necesitamos, perdón,
administrar a los pacientes dependiendo del tipo de estudio que se va a realizar. Una vez que tenemos fraccionado, luego viene el transporte, ¿sí? Para transportar este elemento, nosotros utilizamos ciertos materiales blindados, ¿no? Jeringas blindadas, materiales blindados que nos permitan minimizar el riesgo de irradiación. Luego de ello, nosotros ya procedemos a inyectar al paciente, ¿sí? Se realiza la inyección del paciente y se espera un cierto tiempo para que se realice la biodistribución del fármaco en el organismo del paciente. Dependiendo del tipo de procedimiento, de los protocolos, nosotros tenemos establecidos los tiempos de espera, ¿sí? Para que finalmente ya el paciente vaya al equipo, se le posiciona al paciente en la camilla del equipo y se procede a realizar la adquisición de la imagen. Sí, entonces en términos generales, básicamente este es el procedimiento de diagnóstico que se sigue para realizar un estudio a un paciente, para obtener la imagen de un paciente en el caso de una gamografía, por ejemplo, ¿no? Tenemos los principios físicos del SPECT. Nosotros podemos en esta gráfica ver cómo funciona. Básicamente tenemos el paciente que es la fuente, ¿no? El paciente es el que emite radiación. Esa radiación que emite el paciente es captada por la cámara, ¿sí? Y en primera instancia la energía interacciona con un colimador. Nosotros tenemos dos colimadores, uno de baja energía y otro de alta energía, que se usa dependiendo del tipo de procedimiento, ¿sí? El colimador no es otra cosa que una placa de plomo que está compuesto por ciertos canales, ¿no? Estos están alineados con precisión y lo que permite es que solamente pasen cierto tipo de fotones gamma, ¿no? Dependiendo del tipo de colimador que vayamos ubicado nosotros, ¿sí? Esos fotones que pasan por el colimador van a un cristal, llegan a un cristal que básicamente es un cristal de cloruro de sodio, ¿sí? Y ahí nosotros tenemos una guía de luz y hay un fenómeno en donde los rayos gamma se convierten en luz visible, ¿sí? Luego de ello pasan a un fotodetector donde se recolecta estas señales ópticas y se convierten en señales eléctricas, las cuales son analizadas por la electrónica de procesamiento, ¿sí? Y van a lo que es la reconstrucción de la imagen, ¿no? Aquí se utilizan los filtros tanto para corregir lo que es uniformidad, linealidad, ¿sí? Y luego de esto nosotros ya tenemos en nuestro monitor la imagen que se ha formado después de este procedimiento, ¿no? Básicamente la imagen se forma a partir de un histograma en donde está el número de eventos en cada posible ubicación, ¿no? X, Y, son imágenes planares. ¿Sí? En el caso del PET es un tanto distinto. Nosotros aquí en el PET lo que tenemos es un proceso físico de una desintegración atómica, ¿no es cierto? Cuando hay una desintegración, tenemos positrones que son expulsados del núcleo atómico. Estos positrones viajan a una cierta distancia y se encuentran con un electrón y se aniquilan. Una vez que se aniquilan, ahí emiten energía, ¿no es cierto? Para conservar lo que es la energía y la cantidad de movimiento, básicamente en este procedimiento lo que se emiten es dos fotones que tienen 511 keV, ¿sí? Y la separación es aproximada a 180 grados, ¿sí? Nosotros podemos observar en la parte inferior izquierda cómo está el proceso hasta que hay la aniquilación y eso es lo que ocurre en el interior del paciente que está en la camilla dentro del PET. Aquí nosotros tenemos un círculo donde están el controlador de detección, es una detección electrónica, y la misma cosa, ¿no? Aquí se realiza una detección por coincidencia, se forma un sinograma, si en modo de lista, se almacenan todos esos datos, se reconstruye la imagen y luego en la pantalla nosotros podemos observar la imagen de PET de un paciente, ¿sí? Esos son los principios físicos, hemos visto tanto del SPECT como del PET. Pero en medicina nuclear también nosotros realizamos tratamientos, ¿sí? Para el caso de los tratamientos, básicamente lo que nosotros recibimos son pacientes que han sido sometidos a cirugía, pacientes con cáncer de tiroides que han sido sometidos a cirugía y que posterior a la cirugía se hace tratamiento ablativo con el iodo 131. Ese tipo de pacientes o pacientes con problemas de hipertiroidismo son derivados del área de endocrinología del hospital, ¿no? Perdón. Entonces llegan a la unidad de medicina nuclear y, bueno, en la primera cita el médico nuclear realiza una evaluación
de cómo está el paciente, una evaluación clínica del paciente, y si hay el criterio de que debe tomar el elemento radioactivo, pues bueno, se le programa a una fecha determinada. Cuando ya el paciente llega al tratamiento, bueno, llega en la fecha y hora que se le ha indicado, ¿no? El paciente debe realizar una preparación previa, para eso más adelante hablaremos un poco más con detalle de este tema, ¿sí? Y bueno, en la sala de hospitalización, los pacientes reciben el iodo 131 por vía oral, ¿sí? Puede ser en cápsulas o puede ser en solución líquida, ¿no? Y luego de ello ya se quedan aislados y prohibidos de recibir visitas por el lapso aproximado de 2 a 3 días. Todo depende de cómo ha sido la eliminación de este elemento radioactivo, ¿no? Hay ciertas recomendaciones que se les dan para tratar de eliminar de mejor manera a través de lo que es la orina sobre todo, ¿sí? Y a las 24 horas, 48 horas, 72 horas, nosotros vamos midiendo, vamos evaluando los niveles de radiación, ¿sí? Básicamente a la altura del tórax a 1 metro de distancia, y esos valores nosotros vamos registrando. Tenemos un valor establecido de 30 microsievert hora, que es el límite, digamos, con el cual el paciente, si está por debajo de ese valor, ya puede dirigirse a su domicilio. Y si no, se queda más tiempo, ¿no? Si el nivel de radiación está dentro de los límites, entonces el paciente se va, ¿sí? Entonces, en términos generales, es lo que se hace cuando un paciente llega a recibir un tratamiento. Aquí está básicamente un esquema de lo que son los pacientes que se hospitalizan. Los pacientes con problemas de hipertiroidismo no se hospitalizan, ellos simplemente reciben su tratamiento y se dirigen a sus domicilios. Para ello, se les da todas las indicaciones del caso de cómo deben transportarse, qué es lo que deben hacer en casa, cuáles son las medidas de protección radiológica que deben cumplir, ¿sí? Entonces, ellos no se hospitalizan, solamente los de sea de tiroides. Hay ciertos riesgos que se derivan del trabajo en medicina nuclear. Creo que en todas las prácticas siempre existen riesgos, ¿no? Aquí nosotros tenemos una fuente y hay riesgos asociados. En el caso de medicina nuclear, aparte de lo que es la irradiación, nosotros tenemos otro riesgo que se suma, que es también la contaminación, y a la cual debemos poner bastante atención también, ¿sí? Esos riesgos no son otra cosa que eventos adversos, los cuales nosotros debemos minimizar, evitar, minimizar, tratar de que no ocurran, ¿verdad? Y para ello, lo más importante y lo fundamental es que nosotros tengamos aplicados, ¿sí? Programas de protección radiológica y programas de garantía de calidad. Entonces ahí viene la importancia de lo que es hablar de la protección radiológica y de la garantía de calidad en esta práctica médica que es muy importante, ¿no? La medicina nuclear. Bien, estos efectos adversos pueden afectar, puede ser a pacientes, a trabajadores o a su vez al público de manera general, ¿sí? A continuación, yo les voy a hablar un poquito acerca de cuáles son esos eventos adversos que se pueden presentar, ¿sí? Y cómo nosotros podemos tratar de minimizarlos. Algunos ejemplos también veremos de lo que se reporta en la literatura, ¿no? Vamos en primera instancia con los eventos adversos para el caso de pacientes, ¿sí? Hay varios sucesos que se pueden producir para que se produzca un efecto adverso al paciente. Son cosas que a veces pensamos que no van a suceder, pero suceden. Entonces hay que poner bastante atención. Error en la prescripción, por ejemplo, ¿sí? Hay que considerar que la prescripción de dosis al paciente debe ser la adecuada, ¿sí? No puede ser ni más ni menos. Otro error que puede pasar es paciente equivocado, ¿sí? Yo tengo asignado una dosis a un paciente, no puedo darle a otro, no puedo equivocarme en darle esa prescripción a otro paciente, ¿sí? Hay que considerar eso también. El radiofármaco tampoco puede ser equivocado, ¿no? ¿Sí? La actividad tampoco puede ser equivocada. En general, en aplicaciones diagnósticas se consideran aceptables variaciones de hasta un más o menos 25% de la actividad prescrita. En nuestro caso, nosotros trabajamos con un más o menos 10% en lo que es la actividad. Perdón. ¿Sí? La vía de administración también puede equivocarse, ¿sí? Eso es algo que hay que considerar también. Si es administración oral, pues hay que hacerlo por administración oral. Si es administración intravenosa, tiene que ser administración intravenosa. No podemos equivocarnos en este sentido. La administración
no puede pasar desapercibida en el caso de una mujer embarazada, ¿no? Hay que poner bastante atención de las mujeres en estado de embarazo, ¿sí? Para que puedan ser administradas un cierto fármaco. Y si una mujer está amamantando también, hay que considerar esa información, ¿sí? Si no se tiene protocolos, ¿sí? Si no hay protocolos específicos para pacientes pediátricos, es muy importante y fundamental esto. No se le puede tratar a un paciente pediátrico con un mismo protocolo que un paciente adulto, ¿sí? Debe ser específico. Eso puede conllevar también a que haya un evento adverso. Y otra cosa que es importante también, fallas del equipo, ¿no? Los equipos deben estar debidamente calibrados, ¿sí? Con los mantenimientos en regla, funcionales, ¿sí? Con los controles de calidad que estén bien realizados, de tal forma que el equipo nos garantice de que la adquisición de la imagen es la correcta, ¿no? Porque suele realizarse casos en los cuales por alguna falla del equipo no se obtuvo una imagen adecuada y se tuvo que nuevamente citar al paciente más adelante, inyectarle otra vez y realizar un nuevo estudio. Algo no puede pasar. Entonces, todo este tipo de cosas producen efectos adversos en pacientes y hay que tratar de evitarlos, ¿no? Y algo que es muy importante como último también, la ausencia o el incumplimiento de protocolos de garantía de calidad. La garantía de calidad es fundamental en esta práctica médica, ¿sí? Entonces, miren, aquí están algunos de los sucesos que podrían pasar, ¿sí? Que podrían suceder y que pueden conllevar a algo negativo para un paciente, ¿sí? Hay algunos ejemplos que se han reportado en la literatura y he tomado algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, miren, hay un caso en el cual se han ingresado 2 pacientes y estos pacientes van a recibir dosis terapéuticas de iodo 131. A uno se le había prescrito una actividad de 8 milicuris y al otro 30 milicuris, ¿sí? No sé qué pasó, algo sucedió ahí que el licenciado o tecnólogo invirtió las jeringas en el portajeringas, ¿sí? Hubo un error ahí. Y como consecuencia, el paciente al que se le había prescrito la menor actividad recibió la otra, ¿sí? Entonces ahí hubo una sobredosis y en el otro caso una subdosis. Entonces, miren, estas son cosas que no pueden pasar. Nosotros tenemos que tener protocolos bien claros y bien establecidos para que esto no suceda. ¿De acuerdo? Otra cosa también, otro ejemplo, hay un endocrinólogo que ha prescrito un estudio de captación tiroidea a un paciente, ¿no? Para lo cual se le debía administrar 150 microcuris de iodo 131. Bueno, el paciente llegó, fue al departamento de admisiones, ingresó al paciente para el rastreo del cuerpo, ¿no es cierto? Y se le administró una actividad de 4 milicuris. Imagínense la diferencia. El médico endocrinólogo había prescrito 150 microcuris, se le administra 4 milicuris, ¿sí? Entonces, el paciente recibió una dosis estimada, calculada en tiroides, de aproximadamente 140 grays y una dosis efectiva a todo el cuerpo de 64 miligrays, cuando las dosis esperadas para el estudio prescrito hubieran correspondido a 5.25 grays y 2.4 miligrays respectivamente. Los números son más elevados, entonces ese es un error que se cometió en este departamento de admisiones, ¿sí? Algo pasó por ahí que no se consideró bien, el paciente no fue, digamos, la actividad no fue la correcta y se equivocó. Hay otro caso también, 2 mujeres embarazadas que se iban a realizar test rutinarios de embarazo por determinación en orina y estos fallaron, ¿sí? Nosotros cuando vamos a realizar tratamientos de pacientes que van a recibir iodo 131, les pedimos una prueba de embarazo una semana antes de que se realice el estudio, ¿sí? Pero pedimos la prueba de embarazo en sangre, justamente para evitar este tipo de cosas de que en orina muchas de las veces las pruebas no son las más confiables, digamos, en sangre es más confiable. Entonces, nosotros en el hospital pedimos las pruebas de orina, las pruebas de embarazo en sangre, ¿no? En este caso, una de las mujeres padecía la enfermedad de Graves y la otra cáncer de tiroides, ¿sí?
Entonces, miren, en este caso, las dosis a tiroides en ambos fetos fueron 250 y 600 grays respectivamente, ¿sí? La dosis total al feto de la paciente con este problema de Graves fue estimada en un 100 miligrays, compatible con sobrevida. Perdón. Mientras que en el caso de la paciente con cáncer fue más complicado, fue fatal para el feto, porque se estimó en 700 miligrays, sumados al hipotiroidismo inducido, ¿no? Miren, esas son cosas que están reportadas en la literatura, que suceden y que estas no deberían suceder, no deben pasar. Nosotros tenemos que estar pendientes de que todo esto no ocurra, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas de protección entonces que nosotros debemos aplicar a pacientes? Y aquí nosotros vamos a hablar de los problemas de seguridad, ¿no es cierto?, los efectos adversos que se presentan en el caso de los pacientes y las medidas de protección que debemos usar, ¿sí? Estas medidas de protección deben estar establecidas, escritas y de cumplimiento en el manual de seguridad radiológica, en protocolos, en guías clínicas, guías de protección radiológica, en formatos, en formularios, es decir, en un sinnúmero de documentos que nos permitan a nosotros ir evaluando de que esto no ocurra, ¿no? Para prescripción incorrecta, bueno, pues hay que considerar bien lo que es el peso del paciente, la condición clínica es bastante importante, así como el tipo de estudio y equipamiento que se va a utilizar, ¿sí? Debe estar incluida en una prescripción lo que es la indicación del radiofármaco. ¿Cuál es la actividad que se le va a administrar a ese paciente y cuál es la forma de administración? Eso es importantísimo que debe constar en el documento. Y debe llevar la firma del médico especialista en medicina nuclear. Nosotros sabemos que el departamento de medicina nuclear, quien lleva la responsabilidad global del paciente es el médico nuclear, ¿sí? Entonces, él debe estar esto firmado. Procedimientos que no vengan con firma, pues simplemente no deben realizarse, ¿sí? Eso es algo muy importante. Para lo que es un paciente equivocado, bueno, se deben establecer mecanismos confiables para la identificación del paciente, ¿sí? Las fichas del paciente deben tener fotos, debe tener un código numérico, un código de barras, la historia clínica, ¿no? Etcétera. Esto ayuda a evitar errores. Que el paciente esté debidamente informado también es importante sobre el procedimiento al que será sometido, ¿sí? Entonces hay que informar al paciente. El médico le informa del tratamiento al cual va a ser sometido, o sea, el diagnóstico de tratamiento, cuáles son las implicaciones, ¿sí? Y el paciente, una vez que conoce, sabe del asunto, decide, ¿no? Si acepta ser sometido o no al procedimiento. Y para ello nosotros debemos tener un consentimiento informado en el cual el paciente debe plasmar su firma, tanto de aceptación como de no aceptación, ¿sí? Para el caso del radiofármaco equivocado, hay que tener una clara identificación del radiofármaco, ¿sí? Cada preparado a administrar debe estar etiquetado, ¿sí? Y en esa etiqueta debe tener el nombre del fármaco, cuál es la actividad, cuál es el volumen de preparación a un tiempo dado de referencia, ¿sí? Este fármaco debe ser comparado con la coincidencia de otro fármaco, ¿sí? Preparado con el prescrito. Y también es importante y ayuda a evitar errores que haya un ambiente de trabajo ordenado, ¿sí? Un ambiente de trabajo ordenado es muy, muy importante. Por ejemplo, nosotros en el caso de mamografías tiroideas, digamos, no se las hacen todos los días. Hay días específicos, se programan a los pacientes para mamografías tiroideas. Hay otro espacio de tiempo o un día completo, dependiendo del número de pacientes, para lo que son los rastreos post tratamiento de tiroides, ¿no es cierto? O para mamografías óseas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nos ayuda a nosotros tener un trabajo más ordenado y no nos lleva a tener eventos adversos, ¿sí? En lo que es actividad incorrecta, hay que verificar esa actividad, ¿sí? Para ello nosotros empleamos lo que se llama el calibrador de dosis o activímetro. Este activímetro debe estar calibrado para ese radionucleido, ¿sí?
En los activímetros nosotros podemos revisar la información y ahí nos dice, ¿no? Activímetro calibrado para, ahí están los radionucleidos, itio, magnesio, yodo, galio, qué sé yo, ¿no? Si es que nosotros no tenemos el activímetro calibrado para un determinado radionucleido, simplemente no sirve, no se puede utilizar ese activímetro, ¿sí? La calibración debe ser adecuada. Hay tiempos de calibración. Acá en el Ecuador nosotros calibramos los equipos una vez al año, ¿sí? Tenemos en la autoridad reguladora, existe lo que es el laboratorio de patrones secundarios, a donde se envían los activímetros o los funcionarios vienen a la institución y realizan la calibración del activímetro, ¿no? Y luego de ello nos emiten el respectivo certificado en donde evidencia de que este activímetro está debidamente calibrado. Aparte de ello, también nosotros debemos realizar lo que son los controles de calidad adecuados, ¿no? Para ello tenemos las fuentes selladas con las cuales podemos realizar los controles de calidad y algunas otras pruebas que se pueden realizar. Hay controles de calidad que se realizan diariamente, semanalmente, mensualmente. Eso debe estar también escrito. ¿Sí? Para la vía de administración incorrecta, pues lo contrario, ¿no? La correcta administración de radiofármacos es lo que hay que garantizar, ¿sí? Para verificar la vía de administración prescrita antes de la administración, ¿sí? Es decir, nosotros antes de administrar tenemos que hacer una nueva verificación, ¿sí? Ayuda a evitar errores que el paciente esté debidamente informado sobre el procedimiento al que será sometido. El paciente debe tener pleno conocimiento de todo lo que se le va a realizar dentro de un servicio de medicina nuclear. Para el caso de situaciones de embarazo, bueno, hay que hacer una confirmación previa, ¿no? De un posible embarazo. Lo inicial es un interrogatorio que se realiza al paciente, ¿sí? Si hay dudas o el desconocimiento, deberá ser considerada como situación de embarazo, ¿no? Es decir, si hay dudas o no sabemos, ¿no? Para nosotros es embarazo, ¿sí? Entonces tenemos que eh, realizar alguna prueba para que cambiemos ese criterio, ¿sí? La confirmación debe realizarse mediante pruebas confiables, como les dije anteriormente. En nuestro caso, nosotros pedimos test de embarazo en sangre, ¿sí? Ayuda bastante también lo que es la señalización. Sí, en todos los servicios donde se trabaja con radiaciones ionizantes de manera general, y en el caso de medicina nuclear no es de excepción, hay que utilizar lo que son los carteles de advertencia en la instalación, ¿no? Si está embarazada o sospecha de embarazo, por favor comunicar inmediatamente, ¿no es cierto?, previo a la realización del procedimiento. Entonces, esto debe estar señalizado, visible, para que una persona cuando llegue lo vea y le entre la duda y diga, no, posiblemente puedo estar embarazada, tengo que confirmar o no. Y para evitar todo eso, las señales y el test de embarazo en sangre, que es importantísimo, ¿sí? Para la administración inadvertida a una paciente que está realizando amamantamiento a un bebé, sí, hay que confirmar esa situación. El interrogatorio de la paciente es bastante importante. Y aquí se analiza también cuál es el procedimiento que se le va a realizar, ¿no? Puede ser de que se le recomiende un periodo de interrupción del amamantamiento, sí, dependiendo del radiofármaco, o que se suspenda definitivamente. Eso ya es un criterio médico-clínico que se realiza entre el médico y el físico médico. Se van evaluando las condiciones y se llega a las conclusiones del caso, ¿sí? También es importante para ello los carteles de advertencia, ¿no? Bien, algo muy importante y fundamental, lo que son pacientes pediátricos. Para los pacientes pediátricos hay que realizar, ¿sí?, el procedimiento, los protocolos, la información de manera distinta, ¿sí? Hay que tener protocolos específicos para pacientes pediátricos. Eso es muy importantísimo, ¿sí? En el caso de pacientes embarazadas también hay que tener protocolos, documentos específicos para pediátricos y pacientes embarazadas, que son casos importantes y que pueden llevar a un problema aún más grave, sobre todo para el feto, ¿no?
Miren, la inexistencia de protocolos para reducción de dosis luego de la administración en casos de insuficiencias clínicas. Puede ser el caso también de que nos llega a servicios de medicina nuclear realizar un tratamiento con yodo, digamos, pacientes que tienen problemas renales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos con un paciente que se realiza diálisis? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El procedimiento a seguir, para la administración del fármaco, los cuidados que se deben seguir, las fechas que se deben manejar, todo eso debe estar dentro de un protocolo específico para este tipo de pacientes, ¿sí? Para lo que es estudios deficientes por mal funcionamiento de equipos o inadecuado control de calidad, hay básicamente tres cosas que hay que considerar aquí, ¿sí? El equipamiento debe estar diseñado y debe ser acorde a lo que son las normas nacionales o internacionales, ¿sí? Para ello, los servicios de medicina nuclear eh, se someten a un proceso de licenciamiento, ¿no? Bueno, en donde no solamente se evalúa lo que es del equipamiento, sino todo, infraestructura física, equipamiento, personal, todo lo demás. Pero en el caso específico del equipamiento, deben estar diseñados de acuerdo a lo que son las normas nacionales e internacionales. De igual forma, el control de calidad, ¿sí? El control de calidad de los equipos de medición y de lo que es la adquisición de las imágenes también deben estar realizados según lo que son los protocolos nacionales o internacionales reconocidos. Y el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos no debe faltar, ¿sí? Esto es algo que se realiza de acuerdo a un cronograma, ¿sí? El cronograma de manera general, en nuestro caso, nosotros lo tenemos de forma anual. Ahí se establecen las visitas con las fechas tentativas, ¿no? No son fechas rígidas porque puede suceder a o situación para esa fecha específica, pero se confirma esa fecha previamente, ¿no? ¿Sí? Y nosotros tenemos un cronograma de mantenimientos anuales que deben cumplirse. Sí, y esto en el caso de pacientes, ¿sí? Ahora nosotros vamos a otra parte fundamental que es el personal, ¿sí? Hay eventos adversos que nos pueden conllevar a que el personal que trabaja en medicina nuclear puede tener alguna complicación en su salud, ¿no? Algún incidente o peor aún, algún accidente radiológico. Entonces, como les decía inicialmente, en medicina nuclear, aparte de lo que es la irradiación, nosotros tenemos también lo que es la contaminación que se debe considerar, y esta contaminación puede ser externa o puede ser interna, ¿sí? Aparte de eso, también en el caso de trabajos con peso, sobre todo la sobreposición de extremidades. Nosotros en medicina nuclear convencional, aparte del dosímetro personal, tenemos también dosímetros de anillo, donde nosotros ahí vamos evaluando las dosis que vamos recibiendo o que el personal que manipula los fármacos va recibiendo en el transcurso de su jornada laboral, ¿no? Y eso es importantísimo. Generalmente se producen eventos adversos en el personal por errores o por incumplimientos de procedimientos de trabajo, sobre todo en personal que ya tiene muchos años, ¿no? Asumimos que por la experiencia no va a pasar nada y ya lo hacemos como comúnmente siempre se lo realiza, pero en algunos casos algo puede pasar y puede conllevar a un evento adverso, ¿sí? También por la falta o mal uso de los equipos de protección. En muchos centros los equipos de protección simplemente están de adorno y no se lo utilizan. Entonces eso es algo que hay que considerar también. Pero bueno, la contaminación accidental del personal o de los trabajadores en medicina nuclear puede ocurrir por los siguientes casos, miren. En el caso de recepción y desempaque del material radiactivo. Cuando nosotros recibimos el material radiactivo, de acuerdo a la normativa que tenemos acá en el país, nosotros tenemos que llenar un formulario, ¿sí? En ese formulario vamos anotando las medidas que nosotros le realizamos a este bulto. A cada uno de los bultos los medimos. Se mide en contacto y a 1 metro de distancia y en varios puntos, ¿sí? Aparte de eso, también es importante realizar pruebas de frotis para ver que no vengan contaminados, ¿no? Sí, el almacenamiento de las fuentes es importante. Una vez que nosotros hemos usado un vial, no hay que dejarlo
ahí encima de la mesa o en la cabina, ¿sí? Hay que almacenarlos, etiquetarlos y almacenarlos debidamente, eso es importantísimo. El transporte interno de puentes debe ser garantizado, utilizar los medios adecuados de protección, plomados para el transporte de jeringuillas o de cápsulas o de lo que se esté utilizando para los procedimientos. El fraccionamiento de radionucleidos y la preparación de los fármacos también debe ser acorde a los protocolos establecidos, las mediciones de actividad también dentro de lo que es el activímetro o el calibrador de dosis, ¿no? La administración al paciente, el examen, durante el examen o tratamiento del paciente, durante los cuidados que se le realizan al paciente, digamos, radiactivo, ¿no? Porque en este caso el paciente constituye la fuente, ¿sí? Y finalmente lo que es la manipulación de los desechos radiactivos. Todos estos casos aquí que nosotros hemos enlistado pueden conllevar a un evento adverso para el personal ocasionalmente expuesto. Entonces hay que considerar y tener siempre presente cómo nosotros trabajamos en cada uno de estos casos, ¿sí? Hay un ejemplo de un evento adverso que también he tomado de la literatura, ¿sí? Bien, este caso es una contaminación que se realizó durante maniobras de resucitación, ¿sí? Es el caso de un paciente de 87 años, se le había administrado una actividad terapéutica de 200 milicuries, miren, es bastante alta la actividad, de iodo 131, ¿sí? Para aliviar una compresión esofágica causada por una metástasis de un carcinoma tiroideo. Ese es el caso. ¿Qué sucedió? Luego de las 34 horas de haber recibido la actividad, el paciente tuvo una falla cardiopulmonar. ¿Qué hacemos entonces? No sé si quienes trabajen en medicina nuclear tienen protocolos establecidos para saber qué hacer con cierto tipo de pacientes que ingresan y que pueden presentar durante el ingreso ciertas complicaciones, ¿sí? Eso hay que tener presente cómo actuamos, ¿no? Sí, básicamente un equipo de 16 personas intervino en este caso, ¿sí? Para realizar lo que es una maniobra de resucitación, entre las cuales se intentó colocarle un marcapasos. Bueno, lo que es sangre y lo que es orina contaminadas se esparcieron en la ropa del personal que intervino en este caso. Y bueno, al final no se detectaron contaminaciones internas por incorporación de yodo, ¿sí? La contaminación interna por incorporación de yodo puede ser por inhalación o por ingerimiento, ¿verdad? Entonces no se dio ese caso. Y el monitoreo del personal mostró lecturas de hasta 0.3 miligrays en una de las enfermeras, que quizá fue el valor un poco más alto, ¿sí? Entonces, miren, hay que tratar de evitar este tipo de cosas. En nuestro caso, nosotros una vez ingresamos a un paciente que tenía un traqueótomo, ¿sí? Lo revisamos súper bien, de tal forma de que no se vaya a producir un taponamiento de ese traqueótomo, ¿no? Entonces, el paciente ingresó, tomó el yodo radioactivo, quedó ingresado en su habitación, pero luego de un tiempo determinado, porque fue algunas horas, el paciente nos escribe, nos comunicamos nosotros, hay un teléfono interno, digamos, en la habitación, vía telefónica, y nos indica que empezó a tener complicaciones por este aparato, ¿no? De la experiencia que él tenía, porque ya lo venía usando por un tiempo ya determinado, él decía que posiblemente hubo un taponamiento. ¿Y ahora qué hacemos? Pues bien, nosotros tuvimos que en el hospital acudir al área de respiratoria, ¿sí? Y con ellos seguimos un protocolo que tenemos establecido para este tipo de casos. Alguna vez nosotros escribimos un protocolo que lo teníamos ahí escrito y nunca lo usamos. Y esa vez fue la primera vez que lo usamos y nosotros observamos de que estaba incompleto y que no estaba bien. Había ciertas cosas que no habíamos considerado. Pero ya después de lo que sucedió, tuvimos que reorganizar el procedimiento y ya tenerlo de mejor manera. No sabemos si ahora esté bien o haya mejorado eh, este documento, porque no nos ha vuelto a pasar. Fue una sola vez que pasó y no ha vuelto a pasar más.
¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué es lo que tenemos que tener escrito, presente, dentro de protocolos, manuales, procedimientos y demás documentación para el caso del personal? Bueno, vamos a ver acá, ¿no? Primero, recomendaciones importantes para el personal. Un tecnólogo de medicina nuclear en condiciones normales de trabajo puede recibir dosis anuales de cuerpo entero entre 0.3 o 0.4 milisievert anualmente. Y una dosis en manos promedio de unos 15 milisievert. En el caso de un PET, un tecnólogo que trabaja en lo que es la preparación y administración de actividades a pacientes, puede llegar a recibir unos 8 milisievert a cuerpo entero y 65 milisievert en manos como promedio. Es algo importantísimo estos valores, estos números que nosotros debemos considerar, ¿sí? Y una vez que tenemos nosotros las lecturas de las dosis de los dosímetros, tanto de cuerpo entero como de extremidades, tenemos que ir sumando, ¿no? Y ver cómo llegamos anualmente y comparar con estos valores. Estas son recomendaciones, ¿sí? Otra recomendación importante, bueno, en este caso para un PET, es los blindajes, ¿no? Sí, va desde el aumento del espesor de los blindajes locales hasta el incremento del espacio debido a la necesidad de contar con salas independientes para los pacientes, a los que se les da administrar el radiofármaco, fundamentalmente cuando se trabaja con flúor 18. Debemos tener nosotros una sala específica para pacientes inyectados previo a que se realice el procedimiento. ¿Sí? Y hay que tener precauciones también en el manejo del paciente como una fuente radiactiva. Bueno, entonces vamos a esto de las medidas de protección para el personal. Si no hay optimización de la protección en el diseño y la operación, bien, falta de optimización de la protección en el diseño y operación, aquí hablamos nosotros de lo que es la infraestructura física. La infraestructura debe garantizar el trabajo, facilitar el trabajo. ¿Sí? Entonces nosotros como oficiales de protección radiológica, ¿qué debemos considerar? Bueno, verificar si hay la disponibilidad y pertinencia de, primero, delimitación y señalización. Importantísimo, la delimitación de las zonas que son las controladas y las supervisadas. ¿Sí? Y esto debe estar debidamente señalizado, eso es muy importante. Los blindajes estructurales y blindajes locales en zonas controladas. Aquí hay el trabajo, bueno, acá en el caso de lo que es los blindajes, se encarga el físico médico, ¿no? De realizar lo que son los cálculos de blindaje y luego también la evaluación o el desempeño de estos blindajes con el levantamiento radiométrico que se llama, ¿no? ¿Sí? Debemos también ver de qué hay los elementos para la contención de la contaminación en aire, ¿sí? Tener cajas de guantes, campanas extractoras de gases, ¿no? Radioquímicas, box, sistemas de filtros, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la cabina de yodo 131 debe tener filtros de carbón activado, eso es muy importante, y eso se verifica. Elementos para la protección del personal, ¿no? Las pantallas plomadas para lo que son los emisores gamas, los protectores acrílicos para emisores beta, lo que es portaviales, portajeringas de plomo, o también puede ser de tungsteno, tener guantes y delantales plomados, contenedores para almacenar transitoriamente el material radioactivo y también los desechos radioactivos, ¿sí? Los elementos de protección son muy importantes y deben estar a disposición. Debemos tener el equipamiento para el monitoreo de radiación externa y contaminación individual de área. Bueno, a través de un Geiger nosotros vamos evaluando la radiación y a través de un monitor de contaminación superficial también vamos viendo lo que es la contaminación, ¿sí? Y todo esto nosotros lo hacemos de forma regular, periódica, tenemos formatos establecidos para ello, registrando los valores, cuántos fueron los valores que se midieron la sala de radiofarmacia, cuánto se midió en los diferentes puntos de la sala de hospitalización de pacientes número 1, la número 2, en la sala en la que están los pacientes, la sala de espera de pacientes inyectados, en la sala donde está la gamma cámara, ¿sí? Medimos todo eso en determinado tiempo y vamos registrando los valores. Y para ello nosotros lo que debemos tener es el equipamiento adecuado para realizar ese monitoreo, ¿no? Facilidades también para lo que es la descontaminación, ¿sí?
Tenemos las piletas, las duchas, los kits de descontaminación. Eso es importante tener. Sí, lo que es la falta de optimización. A ver, habíamos hablado de en el diseño y la operación, ¿sí? También aquí, en lo que es diseño y operación, tenemos que verificar la existencia e implementación de procedimientos de trabajo, las reglas locales, ¿sí? Las reglas se deben establecer desde antes, durante y después. Antes de que nosotros vamos a hablar de que se va a implementar un centro de medicina nuclear, debemos realizar un informe preliminar en donde ya se van escribiendo reglas locales, ¿sí? Lineamientos específicos para cómo va a funcionar el área, ¿no? La unidad, la, el servicio de medicina nuclear, ¿sí? Entonces, miren, entre ellos, qué debe estar? ¿Cómo se va a realizar la recepción y el almacenamiento de material radioactivo? ¿Sí? No es que yo voy a tratar pacientes un martes y el elemento me llegue el domingo. O sea, eso no es adecuado. Lo importante es que el material radioactivo nos llegue el mismo día que se va a administrar, de tal forma que nosotros no tengamos ese material ahí mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo se realiza la preparación del radiofármaco y las dosis de administrar? ¿Cómo se realiza el transporte interno de radionucleidos? ¿Sí? ¿Cómo se realiza la administración de radiofármacos con fines diagnósticos o de tratamiento? ¿Sí? ¿Cómo se realizan los estudios diagnósticos de pacientes? ¿Cuál es la preparación previa que debe tener? ¿Cómo se realizan los procedimientos para la adquisición de máquinas? Todo esto debe estar escrito en los procedimientos de trabajo, ¿no? ¿Cuál es la asistencia que se le da al paciente radioactivo? ¿Cómo se trabaja con la gestión de desechos? Perdón. ¿Cómo se debe normar la higiene en zonas controladas? ¿Sí? ¿Cómo se debe actuar frente a incidentes operacionales en el caso de que ocurran, ¿no? Por ejemplo, se dio el caso de que hubo una rotura en un vial de yodo 131. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Sí? ¿Cómo sabemos si hay o no contaminaciones en superficies? ¿Sí? ¿Cómo actuamos cuando hay un derrame de fluidos corporales de pacientes? ¿Sí? Incluyendo la situación de la muerte del paciente, es algo que puede pasar. A nosotros hasta ahora no nos ha pasado, gracias a Dios, pero es algo que podría pasar, ¿no? Para ello nosotros lo que solemos hacer es, anualmente hacemos lo que se llaman los simulacros, ¿sí? Consideramos un caso, por ejemplo, alguna vez hicimos el vómito de un paciente después de que se le administró el yodo 131. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es el procedimiento a considerar y a seguir? ¿Sí? Y bueno, acá en el Ecuador nosotros estos simulacros tenemos que realizarlos, firmarlos con las firmas de responsabilidad de todos los quienes hemos participado y debemos remitir a la autoridad reguladora para revisión y aprobación, ¿sí? Y eso lo vamos archivando en nuestra carpeta de seguridad radiológica. Y cada año nosotros vamos haciendo, o muchas de las veces, tal vez 2 veces al año, considerando cierto tipo de incidentes que podrían ocurrir, ¿no? Y con eso nosotros ya estamos preparados para el caso de que ocurra. Quizá no es lo ideal, pero al final ya tenemos una buena aproximación de qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Seguimos, también nosotros debemos tener presente, ¿no es cierto?, dentro de las medidas de protección, que la existencia de la vigilancia radiológica individual y de áreas. Bueno, aquí hablamos de la vigilancia radiológica individual, la dosimetría personal, ¿no? En el caso de medicina nuclear, más allá de tener el dosímetro de cuerpo entero, también necesitamos de extremidades. Y la dosimetría que se debe realizar a las áreas y a todas, ¿no? A todas las áreas, periódicamente. Que la carga de trabajo se mantiene en un nivel autorizado en la licencia. Eso es importantísimo. En nuestra licencia, ahí se viene establecido cuáles son los valores que se pueden usar, ¿sí? Y no hay que irse más allá de eso, ¿no? Si bien es cierto, hay hospitales públicos, sobre todo, en donde el número de pacientes es bastante grande y uno quisiera satisfacer las necesidades de todos los pacientes, pero hay que considerarlo de acuerdo a lo que es la carga de trabajo, ¿sí? Debe también considerarse de que se cumplan las condiciones de trabajo apropiadas para lo que es trabajadoras embarazadas. ¿Qué hay que hacer si una trabajadora
comunica de que está embarazada, ¿sí? Eso debe estar escrito, qué es lo que se debe realizar, ¿sí? Debe estar implementado un programa de capacitación y educación continua. Esto es importantísimo. La capacitación y la educación del personal debe ser continua, ¿sí? Bueno, en nuestro caso, para ello, nosotros anualmente realizamos lo que es un cronograma anual de capacitación, en donde vamos topando ciertas temáticas, ¿no? Para el personal. Cuando recién ingresa, también se realiza lo que es un proceso de inducción. Tenemos un nuevo personal que ha ingresado a la unidad. Perdón. Nosotros realizamos lo que es el proceso de inducción y capacitación, ¿sí? Y esta capacitación es continua. Ustedes saben que acá la tecnología también cada vez va evolucionando, va cambiando, va mejorando, entonces necesitamos nosotros irnos capacitando también acorde a esos avances tecnológicos, ¿sí? Y es importantísimo también hablar de qué es lo que ha pasado, revisar en la literatura qué es lo que ha pasado antes a nosotros mismos, en otros centros que hay, ¿sí? En cuanto a incidentes o accidentes, y cómo han actuado y qué nosotros debemos hacer en el caso de que nos suceda, ¿sí? Lo que son las lecciones aprendidas de incidentes y accidentes, eso es muy importante, ¿sí? Bien, entonces miren, hasta acá nosotros hemos hablado de los eventos adversos, tanto para pacientes, algunos ejemplos que pueden suscitarse, y también cuáles son las medidas de protección que nosotros debemos realizar. Finalmente, vamos a hablar también del público, ¿no? Habíamos dicho nosotros de que los eventos pueden presentarse tanto a lo que son los pacientes, al personal ocupacionalmente expuesto, a los trabajadores y al público. En el caso del público, hay ciertas causas que pueden afectar fundamentalmente, entre ellas nosotros también aquí enlistamos algunas. Un inadecuado diseño de instalación, es decir, no tenemos un adecuado blindaje, o las señalizaciones no son adecuadas, un control de acceso no es adecuado, puede llevar a que haya un evento adverso en el público, ¿sí? Muchas de las veces los pacientes no acuden solos, los pacientes vienen con familiares, ¿sí? Entonces el familiar debe estar educado a través de una señalización a dónde debe ir y a dónde no, ¿sí? Aparte de eso, el blindaje en la sala de pacientes debe ser adecuado, de tal forma de que en la sala de espera, digamos, de los familiares de los pacientes, los blindajes deben ser adecuados de tal forma que ellos no tengan ninguna afectación. Y también es importante acá tener un control de acceso, ¿no? La zona es de acceso limitado solo para el personal, ¿verdad? Sí, entonces para ello se puede utilizar varias alternativas. La dispersión del material radioactivo en áreas de acceso público. Es decir, en áreas de acceso público ni siquiera se debería transportar material radioactivo, ¿sí? El transporte de material radioactivo debe ser en el interior y considerando que en esas áreas el público no ingrese, ¿sí? Pero en algunos casos no se da. Entonces, en ellos hay que considerar, ¿no? Esto. Bueno, la falta de seguridad física del material. Hay que tener bastante cuidado en que no haya robo de viales, de contenedores, ¿sí? Que no se pierdan o que no se vayan, se abandonen. No hay que dejarlos tirados en cualquier lado y decir, luego los voy a llevar a la sala de desechos. No, hay que hacerlo en el momento y dejar con las debidas seguridades para que no ocurra esto. Un inadecuado tratamiento del paciente como fuente ambulatoria, ¿sí? Esto es importantísimo también, que puede conllevar a un evento adverso en el público. Recordemos nosotros que un paciente es una fuente, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, ¿no?, de los pacientes que reciben tratamiento con hierro 131 ambulatorios, caso de hipertiroidismo, ellos toman el elemento radioactivo y se van a sus casas, ¿sí? ¿Y qué se van a sus casas? Prohibido ir en transporte público, por ejemplo. Es el caso de que tengo un paciente que vive a 2 horas de distancia, 3 horas de distancia, y no tiene dónde quedarse, no tiene familiares, no tiene cómo movilizarse, no tiene transporte propio. ¿Cómo se va a su domicilio en un bus, en un transporte público? ¿Sí? ¿Debe irse o no? O sea, todo este tipo de cosas nosotros debemos considerar y debemos hablar con el paciente previamente, ¿sí? Hacer un interrogatorio de dónde vive, cómo vive, con quién vive, si hay niños, mujeres embarazadas, porque todo eso
nos lleva a nosotros a que les demos cuáles son las medidas de protección que deben ellos cumplir cuando van a sus domicilios, ¿sí? La falta de información, ¿no? Eso puede conllevar a un efecto adverso, falta de protocolos, falta de procedimientos para la disposición de cadáveres es otra cosa, ¿sí? Y muchas otras cosas más. Hay que educar bastante al paciente, porque nos ha dado el caso de la institución en la cual nosotros trabajamos, está ubicada en una zona donde cruzando la calle hay un centro comercial, un mall, ¿sí? Y se dio el caso de que salió una paciente ya con el alta radiológica, el alta clínica, y se fue a su casa, se le dio las indicaciones de cómo debe irse, tenía vehículo familiar, ¿no es cierto? Indicamos nosotros que debía ubicarse en la parte de atrás, diagonal, de tal forma que haya una mayor distancia y que no se detenga en ningún lugar, que llegue a su domicilio, en la habitación donde estaba ya preparada para que se quede los días, los demás días de internamiento, pues vaya para allá, ¿no? Pero ¿qué pasó? Nosotros luego de ello fuimos al mall por obra situación y nos encontramos con la paciente haciendo compras en el supermercado. Imagínense, entonces ahí ya no es falta de comunicación o falta de información al paciente, ya es la educación del paciente, ¿sí? Ellos piensan que como no pasa nada, la radiación no se siente, no se la ve, no no tenemos nosotros un dosímetro que nos puede indicar de que hay radiación, ¿sí? No pasa nada. Entonces, en ese sentido, hay que educar bien al paciente, ¿sí? Ellos deben cumplir a cabalidad con las recomendaciones que se dan, porque eso puede conllevar a que pueda producirse un efecto adverso al público. Durante el trayecto que ella se movilizó, ¿qué tal si se cruzó con niños, con mujeres embarazadas? Si bien es cierto, el tiempo tal vez no fue muy grande, pero hay que evitarlo. Mientras podamos evitarlo, hay que hacerlo, ¿sí? El inadecuado transporte de material radioactivo dentro y fuera de la instalación, mal embalaje de bultos, falta de señalización, medios de transporte inadecuados, entre otros, también puede llevar a un evento adverso en el público, ¿sí? Y un inadecuado manejo de los desechos radioactivos y de las fuentes en desuso, ¿sí? Eso es importantísimo. Entonces, miren, aquí nosotros hemos enlistado algunas causas, ¿no?, que nos puede conllevar a que se produzca un evento adverso en el público. Entonces, ahí también nosotros como oficiales de seguridad radiológica o como responsables de la seguridad radiológica, también del público, debemos establecer los lineamientos para que esto no ocurra, ¿sí? Y tratar de que se cumplan, ¿no? Un ejemplo para este caso, bueno, aquí hemos tomado un ejemplo de un camión de transporte de residuos, fue detenido a la entrada de un vertedero porque se le detectó un alto nivel de radiación, ¿sí? Entonces, había un vertedero, estaba pasando un camión de transporte, ahí tenían ellos un detector de radiación y detectó un nivel alto de radiación, entonces lo pararon, le dijeron, a ver, un momentito, aquí no puede ingresar, algo está pasando, revisemos. En la reconstrucción de los hechos, ¿sí?, se encontró que en el transporte había una bolsa que contenía material, ¿sí? Se determinó que se trataba de una cantidad considerable de pañuelos correspondiente a una persona que había recibido un tratamiento con yodo 131. Esta persona recibió 100 milicuris, ¿sí? Y cuando fue enviado a su domicilio había padecido de un resfrío, con tos y estornudos, ¿no? Entonces, obviamente, cuando uno está con esa afectación, bueno, tiende a toser bastante, como en mi caso actualmente estoy un poquito resfriado, ¿no?, a estornudar. Entonces se utilizan los pañuelos, ¿no? En este caso, este paciente recibió yodo 131. Se les dan las indicaciones de qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Tiene que almacenar en un solo lugar, en una funda roja, si es posible, ir guardando y ubicarlo ya en su domicilio en un lugar que sea de menor acceso y donde no va comúnmente nadie, ¿no? Un sótano, qué sé yo, durante un cierto tiempo. Después de ese cierto tiempo, ellos deben ya eliminarlo o enviarlo como desecho común. Aquí no fue el caso, ¿no? Entonces, este paciente
tuvo esta complicación, utilizó varios pañuelos, esos pañuelos estaban obviamente contaminados, no se esperó el tiempo previsto y se lo llevó el camión de basura. Entonces se dio este alto valor en la medición por esta situación. ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas que se deben cumplir para el público? Bueno, hay que tener una adecuada señalización y blindaje en los servicios de medicina nuclear, ¿no es cierto? Controles de acceso determinados, seguridades físicas de las fuentes. Debemos tener un monitoreo de pies y manos, ¿sí? Hay un monitor de pies y manos que se utiliza en medicina nuclear y este monitor debe ser usado tanto por el personal como los pacientes también al ser dados de alta. Si bien es cierto, nosotros le medimos al paciente en la dosimetría que se realiza, pero al alta, a la altura del tórax, a 1 metro de distancia, vemos que el límite esté bajo. También nosotros medimos todo lo que es ropas, ¿sí? Calzados, ropas, y para ello también se utiliza lo que es un monitoreo de pies y manos, porque sí se dio el caso de que un paciente que ingresó tuvo ciertos problemas, tuvo un vómito, digamos, se contaminó lo que es sus ropas, entonces nosotros inmediatamente eso lo llevamos, lo guardamos, el paciente se cambió, se duchó con agua tibia y todo lo demás según el procedimiento, y esas ropas nosotros las llevamos a la sala de desechos radioactivos con la respectiva fecha, etiqueta, actividad, y esperamos el tiempo previsto hasta que le caiga y luego sí ya lo enviamos como desecho común. Sí, entonces eso es importantísimo que debemos tener escrito dentro de nuestros protocolos, manuales y demás documentación. Sí, en los baños, cómo se trabaja con los baños, ¿no es cierto? En las salas de esperas del público, las habitaciones que no son de uso único del Departamento de Medicina Nuclear, cómo se trabaja con ambulancias, ¿sí? Tener normas establecidas para el trabajo con ambulancias que transportan pacientes que reciben este tipo de tratamientos, ¿sí? Las zonas de despacho de desechos radioactivos. Para el caso de fuentes en desuso o fuera de control en áreas públicas, la seguridad física es fundamental, ¿no? Y llevar siempre un control de inventarios. Las medidas que se deben establecer para el cierre de las instalaciones también es fundamental, ¿no? Nosotros tenemos por escrito qué pasa si la unidad cierra, si el hospital cierra, si el servicio de medicina local cierra, cómo se trabaja con la instalación, lo que es la infraestructura física, con el equipamiento, con la sala de desechos, qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Para que luego se pueda ser usado por otras áreas, ¿no? Porque inmediatamente imposible. El adecuado manejo de los desechos radioactivos también es fundamental. Tener procedimientos establecidos para el manejo de pacientes cuando son ambulatorios sobre todo, ¿sí? La gestión de los desechos radioactivos es importantísima, que nosotros podemos observar en esta lámina qué es lo que se debe hacer, algunos casos que se han presentado. Yo pasaré creo que sí tenemos ya les había pasado la presentación, por si alguien quiere revisarla más adelante, poder leerla, para que pueda solicitarle vía correo electrónico la puedan facilitar, ¿no es cierto? Sí, el transporte de material radioactivo en vías públicas debe ser bastante importante y fundamental. El transporte debe llevar su detector, su blindaje adecuado, su señalización adecuada, debe minimizar las rutas de transporte, ¿sí? El diseño de la instalación debe ser de tal forma que el ingreso de elementos radioactivos a la instalación sea por una zona de que no sea de mucho acceso público, ¿sí? De tener una distinta, perdón. Entonces, todo este tipo de cosas nos ayudan a nosotros a minimizar los riesgos, ¿sí? Y todo esto que hemos hablado, medidas de protección y todo lo demás, recae en lo que es la protección radiológica. Entonces, no es otra cosa que un conjunto de medidas, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, ¿y qué es la protección radiológica? No es otra cosa que un conjunto de medidas que se establecen para lo que es la seguridad y la protección, tanto de los seres humanos como del medio ambiente. ¿Frente a qué? Frente a esos posibles efectos adversos que se puedan derivar, ¿no? Por el uso de lo que son las radiaciones ionizantes de manera general, ¿sí? Que para nosotros las radiaciones ionizantes no es otra cosa que un tipo de energía que se libera por los átomos en forma de ondas o en forma de
partículas, ¿sí? Y básicamente recaemos en la parte derecha de esta gráfica donde se ve la radiación ionizante, ¿no? Los rayos X, los rayos gamma, que se utiliza para lo que es las imágenes o para también tratamientos de pacientes, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la protección radiológica? Nosotros sabemos que al interactuar con elementos radioactivos se pueden producir efectos biológicos, ¿sí? Entonces el objetivo básicamente es establecer cuáles son los estándares más adecuados, más apropiados, que nos garanticen la protección de los individuos, evitando lo que son los efectos deterministas y minimizando lo que son los efectos estocásticos, ¿sí? Entonces, el objetivo de la protección radiológica básicamente lo que nos dice es que debemos prevenir la acción de efectos biológicos deterministas en el cuerpo, ¿no? Y limitar la posibilidad de aparición de efectos secundarios. Para ello, ¿qué debemos hacer? Para este caso de prevenir la acción de los efectos biológicos deterministas en el cuerpo, debemos establecer límites de dosis que sean lo suficientemente bajos para que no lleguen a alcanzarse, ¿sí? No llegue a alcanzarse una dosis umbral durante un cierto periodo de tiempo, ¿no? O el tiempo de vida de una persona. En el otro caso, hay que mantener las exposiciones a un nivel muy bajo, como sea razonablemente posible. En cualquier caso, por debajo de lo que son los límites establecidos, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que considerar como objetivo de la protección radiológica. Recordemos nosotros que nos podemos exponer en algún momento de nuestras vidas a radiaciones ionizantes, ya sea como pacientes, como trabajadores o como público, ¿sí? En el caso de pacientes, bueno, en el caso del paciente, las radiaciones ionizantes básicamente es un beneficio directo a su salud, ¿no? Del individuo expuesto, ya sea para el diagnóstico o para el tratamiento. Y para ello es importante utilizar siempre lo que es el consentimiento informado. Para quienes somos trabajadores, ¿sí? Nuestra exposición ocupacional, bueno, es a cambio de una remuneración que recibimos, pero para ello debemos estar debidamente capacitados, una capacitación continua, ¿sí? Y también debemos llevar siempre lo que es un adecuado monitoreo individual, ¿sí? Debemos saber cuáles son las dosis que vamos recibiendo durante nuestro trabajo. En el caso del público, bueno, ahí sí ya se habla de una exposición involuntaria. Nosotros no sabemos cuándo estaremos expuestos como público a una persona que sea una fuente radiactiva, por ejemplo, ¿no es cierto? O nosotros no sabemos si, como público, digamos, si cuando vamos acompañando a un familiar, a un paciente que se va a realizar un procedimiento, si están adecuadas o no esos blindajes, ¿no? Entonces, aquí hay en el público una exposición involuntaria. Para ello es importante realizar lo que es un monitoreo ambiental, ¿sí? Entonces, en conclusión, nosotros hablamos de 3 tipos de exposiciones acá, lo que es la exposición médica, la exposición ocupacional y la del público. La exposición médica es la exposición de los pacientes, sea en el caso de diagnóstico de tratamiento. En la ocupacional hablamos de los trabajadores y en la exposición del público, todas las demás exposiciones susceptibles de control humano, ¿no? Lo que son los miembros de la población, ¿sí? Entonces, para todo este tipo de cosas, nosotros debemos hablar de lo que es la garantía de calidad, ¿sí? La garantía de calidad no es otra cosa que las acciones que son planificadas y sistemáticas necesarias que nos proporcionen una confianza adecuada de que tanto el producto como el servicio satisface los requisitos de calidad dados. Eso es un enunciado que se ha tomado de lo que es las normas ISO, ¿no? Esto es la garantía de calidad. Bueno, para el Organismo Internacional de Energía Atómica, nosotros tenemos las normas internacionales de seguridad, los GSR, ¿verdad? En donde se establece todo lo que es la calidad también, ¿sí? Al hablar de garantía de calidad, hablamos del proceso global apoyado por actividades de control de calidad. ¿Y qué es el control de calidad? Describe los mecanismos y procedimientos concretos a través de los cuales se puede garantizar la calidad, ¿no? Entonces es importantísimo la garantía de calidad que debe ir acompañada de lo que es el control de calidad. Perdón. En medicina nuclear, la garantía de calidad lo que nos permite es mejorar la calidad de la información de los diagnósticos,
usar la mínima cantidad de actividad de los radionuclidos empleados para asegurar la producción de información de diagnóstico deseada, y también nos permite garantizar el uso efectivo de los recursos disponibles. ¿Sí? ¿Qué debe incluir? Todo lo que es los procedimientos, desde que llega el paciente, desde que empezamos a elaborar la historia del paciente, sintomatología, las preguntas de diagnóstico, contraindicaciones, todo lo que es el procedimiento. El planeamiento del procedimiento, ¿sí? Debemos tener dentro de la garantía de calidad los procedimientos administrativos adecuados. Estos deben ser confiables, ¿sí? Debe tener información correcta y veraz del paciente y también la preparación del paciente. En los procedimientos clínicos, protocolos, guías de práctica clínica, importantísimo, ¿sí? Los materiales y proveedores deben ser aprobados, ¿sí? El almacenamiento, la preparación, el manejo y la preparación del paciente debe ser adecuado. El desempeño del equipo debe ser eficaz, eficiente. Los protocolos de adquisición deben cumplirse. No es que yo realizo documentación o protocolo simplemente por cumplir con la autoridad que realiza la inspección o verifica de cómo uno está trabajando. Nuestros protocolos deben ser aplicados, deben decirnos lo que nosotros vamos haciendo en el día a día y lo que es también el trabajo con la eliminación de desechos. El entrenamiento y la experiencia de los especialistas en medicina nuclear es fundamental. El análisis de los datos, ¿sí? Los protocolos de procesamiento de las imágenes, ¿no es cierto? El desempeño de los equipos, la integridad y precisión de los datos, eso debe ser fundamental. Si nosotros trabajamos con dosimetría interna de pacientes, por ejemplo, cuál es el análisis de esos datos. Estamos trabajando con niveles de referencia y diagnósticos en medicina nuclear, debemos analizar todos esos datos y debemos tener siempre informes. Los informes deben estar acompañados de lo que son los datos, las revisiones de imágenes y los resultados. ¿Sí? Y en los resultados generales, cuál es el resultado clínico, la dosis de radiación, la satisfacción del paciente, la satisfacción del médico de referencia también es importante, ¿sí? En el caso de satisfacción del paciente, nosotros hemos implementado un procedimiento para ir midiendo la satisfacción del paciente, desde que el paciente pone el primer pie en el servicio hasta que se va, ¿sí? Y le vamos preguntando todo, cómo le trató todo el mundo, cómo se sintió en el área, qué observaciones tiene, es decir, vamos viendo y vamos midiendo la satisfacción del paciente y del médico de referencia también, ¿no? Finalmente, la auditoría. Esto es fundamental. Las auditorías de gestión de calidad nos dicen a nosotros si el programa de garantía de calidad es adecuado o no y qué ajustes se deben mencionar, qué es lo que se está diciendo bien y qué no. Auditoría fundamental. Les voy a comentar un poquito acerca de un sistema. Nosotros en el hospital hablamos en algún momento del sistema de gestión de calidad, pero en medicina nuclear también se debe considerar cuestiones ambientales. Recuerden nosotros que utilizamos elementos radioactivos, que estos elementos disipan gases y esos gases pueden producir efectos ambientales. Entonces, pensamos y hablamos y consideramos de que un sistema de gestión de calidad debe ser integrado. Entonces, nosotros integramos lo que es el ambiente y lo que es la seguridad para la unidad de medicina nuclear del Hospital Teodoro Maldonado Cargo de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Bueno, en primer lugar, consideramos cuáles son los 8 principios de la gestión de calidad, ¿sí? El enfoque al cliente, el liderazgo, estos son principios de gestión de calidad de manera general, ¿sí? El enfoque al cliente, el liderazgo, la participación del personal, el enfoque basado en procesos, un enfoque del sistema para la gestión, la mejora continua, que es fundamental, el enfoque basado en hechos, es decir, hablar de la objetividad, y las buenas relaciones con los demás proveedores, ¿sí? Entonces nosotros vimos, revisamos en la literatura que hay estos 8 principios de la gestión de calidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos incorporarlos? Ahí fue el trabajo que realizamos, ¿sí? Para ello, también lo que hicimos nosotros es considerar el modelo de enfoque basado en procesos según la norma ISO 9001. Entonces, miren, trabajamos con lo que es los principios de gestión de calidad, tomamos en consideración las normas ISO, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver
Está aquí como entrada a los clientes, los requisitos que se establecen, como salida a los clientes, con la satisfacción. Se debe establecer, de acuerdo a la norma ISO 9001, las responsabilidades de la dirección, altos directivos, personal que toma decisiones, personal que trabaja, cómo se gestionan los recursos económicos, recursos materiales, recursos de talento humano, cómo se realiza esa gestión, ¿sí? Cómo se realiza el producto, bueno, en este caso no es un producto, cómo se realiza el servicio, cómo nosotros atendemos a los pacientes, cómo realizamos los tratamientos de los pacientes, cómo realizamos los procedimientos diagnósticos, está acá, ¿sí? Y cómo realizamos la medición, el análisis y la mejora. Y esto es algo cíclico que se va realizando continuamente y se va dando la vuelta, ¿no? Aquí hablamos de un sistema de gestión de calidad, considerando lo que es las normas ISO 9001. También hicimos una investigación y también consideramos el modelo del sistema de gestión ambiental. Ahí está la norma ISO 14001. Aquí está un esquema de cómo trabaja. Si ustedes observan, también se habla de la mejora continua. Esta gráfica en lila nos habla de que también es un proceso cíclico. Interviene la dirección, ¿sí? Hay que hacer una verificación de todo lo que se va realizando. Hay que establecer lo que es una política ambiental. Hay que hablar de la planificación y de la implementación y operación de los procedimientos que se realizan para cumplir con lo que es una gestión ambiental. Entonces, miren, tenemos los principios de gestión de calidad, tenemos las ISO 9001, tenemos las ISO 14001, la gestión ambiental y finalmente también consideramos lo que es la seguridad y salud ocupacional. Entonces, hay un modelo de las normas ISO que nos habla de lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, las ISO 18001, que aquí está el esquema también, interviene la gerencia, la evaluación, verificación y la acción correctiva que hay que aplicar, la implementación y operación, la planificación y una política, que es donde se parte, ¿no? Yo debo establecer una política de seguridad y salud ocupacional. Seguimos planificación, implementación, evaluación, revisión de la gerencia, vemos, identificamos todo lo que está bien y lo que no está bien y vamos mejorando. Y este es un proceso cíclico también. Sí, entonces, miren, nosotros consideramos todas esas normas y a ello le dijimos, o le dimos un nombre de Sistema Integrado de Gestión de Calidad para Medicina Nuclear. Y aquí está un esquema del plan que propusimos para el diseño, ¿sí? Entonces, estas 10 cosas. Y nuestro sistema integrado es de gestión de calidad, sumado el ambiente y la seguridad, considerando como seguridad lo que es la seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el primer punto? ¿Qué es lo que primero debemos hacer? Pues tomar la decisión para el diseño del sistema, ¿sí? Si no se tiene la decisión de hacerlo, pues simplemente no empezamos, ¿no? Y esta toma de decisiones es justamente con las autoridades institucionales. Una vez que se expuso, se habló de los beneficios y todo lo demás, se decidió hacerlo. Bien, entonces empezamos luego de la decisión, elaborar lo que es la misión, visión y valores organizacionales. Si bien es cierto, el hospital como tal tiene su misión, tiene su visión, tiene sus valores organizacionales, pero en base a ellos nosotros establecimos misión, visión y valores organizacionales propios de la unidad, ¿sí? Es decir, específicos para nosotros, ¿de acuerdo? Luego de ello establecimos lo que es una política no solamente de calidad, sino una política de ambiente y una política de seguridad, ¿sí? Y luego de ello establecimos los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a cumplir para la calidad, para el ambiente y para la seguridad? Luego de ello ya fuimos al punto 5 y elaboramos un mapa de procesos. Nosotros no teníamos mapas de procesos. Elaboramos mapas de procesos, perdón, documentamos, empezamos a documentar todo, documentamos el sistema integrado de gestión de calidad de acuerdo a los requisitos. Cada una de las normas, la ISO 9001, la 14000, la 18000, tiene sus requisitos y tiene una estructura, y cada una exige el cumplimiento de esos requisitos, y para ello nosotros empezamos a documentar todo, ¿sí? Entonces ese fue el sexto punto. Luego de ello nosotros establecimos los procedimientos de acuerdo a las normas ISO y OSAS, ¿no? ¿Sí? Porque eso es algo que se adicionó.
Una vez que se tenía ya todo esto, bueno, se empezó a hacer la revisión, ¿sí? Aplicación, revisión y los ajustes finales, ¿sí? Una vez que iba revisando, se iban evidenciando ciertas cosas que tal vez no estaban bien claras o bien identificadas o bien establecidas y se fueron realizando ajustes, ¿sí? Y ese ajuste luego derivó ya en lo que es la propuesta de diseño terminada, ¿sí? Entonces ahí nosotros establecimos ya un plan. Este fue, digamos, el plan a través del cual establecimos un diseño de un sistema integrado de gestión de calidad, en donde si bien es cierto, aquí tenemos una línea de tiempo, esta debe ser cíclica, ¿sí? Esta debe ser cíclica, porque nosotros debemos ir revisando todo, ¿sí? Y también debemos evaluar, aquí nos falta la evaluación, y para la evaluación se aplica una segunda parte, que es la auditoría. Aquí simplemente se hizo el diseño. Y como ejemplo, les muestro el mapa de procesos que nosotros elaboramos para la unidad de medicina nuclear. Es un mapa de procesos para lo que son los procedimientos terapéuticos, ¿sí? De acuerdo a la literatura, tenemos procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo. Dentro de los procesos estratégicos tenemos la documentación, el análisis de los datos, la revisión por la dirección y la mejora continua, ¿sí? En los procesos operativos, bueno, desde que ingresa el paciente, dos casos, pacientes ambulatorios y pacientes de hospitalización. En ambos casos, se agenda el paciente, se le da a conocer toda la información referente al procedimiento al cual va a ser sometido el paciente, se le pide firmar o no firmar el consentimiento informado, ¿sí? Y luego el cumplimiento de las normas establecidas, ¿sí? Después del consentimiento informado, bueno, se le trata al paciente ambulatorio, se cumplen las normas, se emite el informe y se va, ¿no? En el caso del paciente de hospitalización, después del consentimiento informado, se le prepara al paciente para ingreso, ¿sí? Aquí interviene la enfermera bastante, ¿no? Se le prepara para el ingreso, se le da el tratamiento y después del tiempo determinado, el alta radiológica previo al alta clínica es fundamental. Se realiza el informe y sale, ¿sí? Dentro de los procesos de apoyo tenemos el área de compras, ¿sí? Porque es importantísimo el área de compras para la que es la adquisición de los elementos radioactivos, la calibración de los equipos, que está a cargo de una empresa externa a la institución, ¿sí? La protección radiológica del personal, eso es importantísimo también dentro de un proceso de apoyo, y la formación del personal, ¿sí? Es algo que identificamos como un proceso de apoyo. Entonces, miren, este es el mapa de procesos que nosotros tenemos para el caso terapéutico. Tenemos un mapa de procesos para los procedimientos diagnósticos, ¿sí? También, y el cual vamos cumpliendo, ¿no? Y bueno, en conclusión, ya para finalizar con esto, la conclusión, una de las conclusiones, no he puesto todas, hay varias conclusiones a las cuales llegamos después de este diseño integrado de gestión de calidad. La conclusión es que la metodología diseñada, la metodología que usamos nosotros para el diseño, en la propuesta del diseño del sistema integrado de gestión de calidad, ambiente y seguridad, contribuye en varias cosas. Una es mejorar la organización del trabajo, que nos permitió a nosotros evidenciar eso. Nos permitió también mejorar la calidad del servicio, considerar un enfoque orientado al paciente, ¿sí? Reducir el número de efectos adversos, reducir el número de no conformidades, ¿sí? Abordar de mejor manera lo que son las averías técnicas y los costos de reparación del equipamiento, ¿sí? Aumentar la seguridad del paciente y del personal también, y algo fundamental, el fortalecimiento del trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, miren, comparto con ustedes esta actividad que nosotros dentro de la unidad tomamos como decisión hacerlo y lo hicimos y lo vamos evaluando. Hay una segunda parte que es la evaluación, la auditoría, que es otra historia también. La auditoría nos lleva un tiempo bastante grande, la auditoría interna y aparte la externa también. Nosotros mismos no podemos auditarnos porque puede llevar a conflicto de intereses, ¿no es cierto? Entonces, la auditoría es otra parte fundamental que debe ser externa también, ¿sí?
Y creo que con esto nosotros terminamos la presentación. Déjenme ver, voy a detener la presentación. Listo. Compartir un poco cierta experiencia de todos estos años de trabajo que hemos realizado en el área de medicina nuclear. Si es que hay alguna duda, alguna inquietud, alguien tiene algún comentario, por favor puede hacerlo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud? Bueno, doctor Olaya, muy enriquecedor el tema. Mandaron unas preguntas al chat, Correcto. para que por favor las pueda contestar. Dicen, ¿qué ocurriría si un paciente requiere tratamiento por medicina nuclear y es alérgico al yodo? Bueno, en este caso básicamente la decisión es más clínica. El médico nuclear tiene que hacer la evaluación clínica del paciente y analizar lo que es el riesgo-beneficio, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que el paciente alérgico ingiera el yodo radioactivo? ¿Qué complicaciones pueda tener? ¿Y cuál es el beneficio para el paciente? Entonces, después de ese análisis, riesgo-beneficio y el análisis clínico de la situación clínica del paciente, el médico nuclear tomará la decisión de que si toma o no toma el elemento radioactivo, ¿no? Hay que considerar de que dentro de los cánceres, el de tiroides es uno que tiene, bueno, uno de los que tiene mayores buenos pronósticos, digamos, ¿verdad? Hay pacientes con este tipo de patologías que podrán morirse de cualquier otra cosa menos del cáncer, a diferencia de otros tipos de cáncer que sí son fulminantes. Entonces, eso es algo importante. Pero bueno, para responder a la pregunta, yo creo que ya eso es más decisión clínica, una pregunta que debería responder el médico nuclear, porque él es quien toma la decisión y nos envía a nosotros, al paciente, para que realicemos el procedimiento, ¿no? Una pregunta desde Argentina. El, el personal de salud que administra el yodo radioactivo, ¿es el médico o el técnico en medicina nuclear? A ver, le comento de la experiencia que nosotros tenemos. El procedimiento es el siguiente en términos generales. El médico nuclear es el que realiza la primera evaluación del paciente, la evaluación clínica, y toma la decisión de que el paciente reciba o no un tratamiento con un elemento radioactivo, ¿sí? Una vez que toma esa decisión, ya el paciente pasa a una segunda fase en donde se le administra. Después del procedimiento que se usa para la administración, quien administra, en nuestro caso es el tecnólogo médico o licenciado en imágenes que tiene la experiencia, ¿no? De realizar este tipo de actividades. La administración como tal la realiza el tecnólogo. Exacto. Ujú. Otra pregunta, ¿cuál sería la restricción de dosis en el TOE asociada a la práctica en medicina nuclear? Bueno, perdón. Bueno, nosotros tenemos, de acuerdo a las normas básicas de seguridad, a los límites establecidos por los organismos, ¿no? Que es 20 milisievert al año. O sea, la idea es que nosotros no lleguemos a eso. Pero en nuestro caso, le hablo ya del caso personal nuestro, acá internamente en medicina nuclear, nosotros siempre abordamos la sexta parte de eso. O sea, el 20, la sexta parte, a ese valor no debemos llegar. Y de la experiencia que tenemos, de acuerdo a la única forma que nosotros tenemos para evaluar las dosis que vamos recibiendo, es los resultados de las lecturas de la dosimetría personal. La dosimetría personal siempre nos da valores de 0.11, 0.15, 0.18, 0.20, por ahí.
Y si ya en una lectura bimestral, digamos, no nos da esos valores que típicamente son los que suelen llegar, y nos llega uno, dos o más, ya realizamos la investigación, ¿sí? Realizamos la investigación de por qué tuvimos esa lectura. Incluso en la normativa nacional, acá en el Ecuador, hay un límite establecido, ¿no? Si es superior a 3, ya se llega a una investigación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nunca vamos a llegar al límite de 20, ¿no? Que es lo que se establece para para todos. Nosotros tenemos un valor más restringido que nunca hemos llegado, y si en algún momento se ha subido el valor, ha sido porque no se ha tratado bien este aparatito, se lo ha dejado en la sala de farmacia, que ha estado permanentemente irradiándose, ¿sí? Y ahí es donde nos ha dado una lectura alta, pero no nos ha pasado a nosotros este tipo de cosas. Ah, excelente. Permítame, nos llegó unas preguntas al correo para ver, decírselas. Ujú. Dice, saludos desde Venezuela. ¿Nos puede compartir cuál ha sido su experiencia con el uso del Samario 153 para el tratamiento del dolor causado por metástasis ósea? Ya, bueno, en realidad, en el caso del Samario, directamente nosotros no tenemos la experiencia de la administración, porque para administrar Samario, bueno, para administrar cualquier fármaco, nosotros debemos tener ese fármaco dentro de la licencia institucional, ¿sí? Y nuestra licencia no está el Samario. Y aparte de eso, los casos que se presentan para pacientes de terapia de dolor con Samario son muy pocos en realidad. Si se presenta uno al año o después de 2 años es raro, ¿sí? Pero en el caso de que se ha presentado, lo que nosotros hemos hecho es derivarlo a prestador externo. Dentro de la ciudad de Guayaquil hay otra institución que se llama la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, en donde ellos sí trabajan con este tipo de yodo, digamos, de elemento radioactivo, el Samario, entonces los pacientes van allá. Personalmente no tengo experiencia en lo que es Samario, en el hospital en el Teodoro Maldonado, pero ahora en este nuevo centro que se aperturó en Guayaquil de medicina y cardiología nuclear, ahí nosotros tenemos ya nuestra licencia realizar el procedimiento de terapia del dolor con Samario 153 a pacientes. Como estamos empezando, todavía no lo hemos hecho, pero sí estamos nosotros teniendo la documentación adecuada de cómo trabajar con el Samario. Una vez que lo hagamos, en algún momento les contaré cómo nos fue. Ay, está bien, gracias, doctor. Una pregunta, doctor, a lo largo de su trayectoria, ¿cuál considera que ha sido la lección más importante aprendida en términos de garantizar la seguridad y la calidad en medicina nuclear? A ver, yo creo que lo más importante y fundamental es el exceso de confianza que existe en el personal, ¿sí? Hay muchos compañeros, muchos colegas que tienen ese exceso de confianza que dicen, no pasa nada, nunca va a pasar nada, entonces no hacen mucha conciencia de lo que es realmente el trabajo, ¿no? Los documentos, los protocolos, a veces que nosotros escribimos y les socializamos y les hacemos firmar la socialización y lo hacemos continuamente y capacitamos continuamente, como aparentemente no pasa nada, lleva a ese exceso de confianza en el personal. Me ha dado casos de que yo voy por el área y hay licenciados que no están usando el dosímetro, por ejemplo. Digo, ¿por qué usted no? Es que no pasa nada. O las lecturas siempre vienen las mismas. Digo, pues que justamente esa es la garantía, ¿no? Que nosotros debemos darnos a nosotros mismos de que estamos trabajando a conciencia y bien. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo creo que sería ese exceso de confianza que hay en algunas personas, que en algún momento puede conllevar a que suceda algún incidente. Y si sucede, ahí sí vamos a tener los problemas, ¿no? Claro. Enriquecedor tema, doctor Olaya.
mediante la SPR, la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, le damos las gracias por haber compartido sus conocimientos con nosotros. Estamos muy complacidos con la ponencia. Hablo también por los participantes. Ha sido excelente tema. Muy agradecidos con usted. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes. Siempre. Muchas gracias. Aprovecho para hacer una invitación que el día 14 de diciembre vamos a tener un tema por el doctor Lenin Robalino del Ecuador sobre centrales nucleares. Esperamos que estén presentes. También aprovecho para hacerles una invitación para la realización de un evento gratuito en conmemoración del Día de la Protección Radiológica en El Salvador. Vamos a celebrar el primer simposio internacional sobre protección radiológica. Esperamos contar con su presencia, doctor, y con los participantes para que vengan aquí al Salvador. Listo. Muy agradecido. No sé si alguna persona tiene otra pregunta. Y con respecto a la pregunta de Luis Carlos Luna, sí, efectivamente queda grabada el seminario del doctor Olaya y se los pasaremos mediante su correo. ¿Está alguien levantando la mano, el señor Álvaro Alvarado y Hugo? Sí, buenas tardes, doctor. Yo tenía una pregunta. ¿Cómo está? A mí me sorprendió mucho el caso de la señora que le habían dado las indicaciones y todo eso, y que a pesar de ello, la señora, ya a pesar de recibir la información, ella igual fue a, digamos, un centro comercial. Digamos, Sí. eso no generó algo, digamos, algún cambio en el protocolo, como para evitar casos similares. Sí, realmente eso nos conllevó a nosotros a darnos cuenta de que debemos escribir y garantizar de que el paciente sale de la institución y llega a casa. Porque nosotros teníamos todo escrito hasta cuando sale de la institución. Se les da las recomendaciones, las indicaciones, salió el paciente y se fue, ya no consideramos lo demás, ¿no? Porque confiamos en que cumple con las indicaciones que se les da. Entonces, en este caso, nosotros implementamos dentro de nuestro procedimiento es el verificar la llegada del paciente a su domicilio. ¿Cómo lo hacemos? Más fácil. Implementamos una videollamada con la paciente dentro del tiempo previsto. La paciente demora, digamos, 90 minutos, por decir algo, considerando el tráfico y todo lo demás, a su domicilio. En 90 minutos nosotros le hacemos la llamada o videollamada en donde evidenciamos de que realmente la paciente llegó dentro del tiempo previsto, siguiendo la ruta adecuada, y en ese sentido nosotros ya no tenemos ese inconveniente o esa duda de que la paciente fue a visitar a alguien más, a saludar a alguien más, y cumple con la recomendación, ¿no? Entonces, así que es como lo hacemos. Muchas gracias. Ana Torres está levantando la mano. Doctor, buenas tardes. Sí. Bueno, en acotación a lo que el compañero indicaba, cuando somos pacientes de provincias, en este caso que tienen que viajar, o sea, por algún motivo, o sea, viven en provincias, ¿qué opciones hay o qué opciones les dan para poder en este caso pues no estar al lado de otras personas o se quedan hospitalizados? Bueno, para ello nosotros hemos conversado varias cosas. Lo primero es tratar de garantizar de que el paciente o la paciente se movilice en transporte privado, digamos, no público. En un transporte privado, la recomendación que se da es que vayan, si es posible, 2 personas, o que en cierta parte del trayecto hay un cambio de chofer, digamos, ¿sí? Hay una ciudad que está a 3 horas del lugar donde recibió el tratamiento. Bueno, pues a hora y media está esperando un familiar o alguien más, y ahí se hace el intercambio de chofer. Si no se da el caso, quedan paradas, ¿sí? Pueden hacer paradas intermedias en donde el chofer baja y no está continuamente expuesto, ¿no? Baja, se ha ido un poco de la paciente y luego continúa.
¿sí? En el caso público, una vez nos pasó el caso de una paciente que realmente por falta de recursos y todo lo demás no podía movilizarse a un cantón cercano de la provincia que estaba aproximadamente a 2 horas. Entonces lo que nosotros hicimos fue ir con la paciente al terminal terrestre y compramos 6 boletos. Compramos 6 boletos en el bus. La paciente iba en el boleto, digamos, en el asiento número 9, digamos. Al lado estaba el 8, adelante estaba el 5, 6 y atrás del 10, 11, por poner números, ¿no? Entonces la paciente con los 2 asientos de atrás, los 2 de adelante y el de al lado, no había nadie, ¿sí? Entonces nosotros hablábamos con el transporte, le dijimos, les pusimos el tema y todo lo demás. Entonces ahí tratamos de un poco aislar la distancia. Recuerden ustedes que para minimizar la exposición debemos manejar lo que es distancia, tiempo y blindaje. Entonces ahí de cierta forma manejamos lo que es la distancia. Y de esa forma se transportó la paciente y se fue a su casa. Y aparte de eso también garantizamos de que en los asientos fuera de los que habíamos nosotros considerado no haya niños ni mujeres embarazadas, adultos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas fueron las que no son comunes, pero en el caso de que se presenten hay que considerarlas y hay ciertas cosas que se pueden hacer, ¿no? En este caso especial, que fue la única vez, eso fue lo que hicimos. En otros casos, lo que hemos hecho nosotros es tener a la paciente en la habitación. Si bien es cierto, es una paciente que, digamos, que recibió 20 milicuris por hipertiroidismo, no tiene cómo movilizarse a su casa, la internamos y al siguiente día pues, irse ya a su casa. Con eso minimizamos un poco el riesgo de exposición al público, ¿no? Eso. No sé si ya su pregunta. Bueno, entonces le reiteramos las gracias, doctor Olaya, muchas gracias. No, muchas gracias. Y bueno, en la Asociación Salvadoreña estamos queriendo difundir todos estos temas en interés común para todos de manera gratuita y que sigamos aprendiendo todos juntos. Muy amable, muchas gracias. Y felicitaciones y gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Chao a todos.